Se conoce como combustible fósil a la materia que tiene la propiedad de liberar energía en forma de calor luego de ser quemada, con la particularidad de que su origen es de materia orgánica que ha sido fosilizada. Existen tres tipos de combustibles fósiles: el carbón, el petróleo y el gas natural. Cada uno posee distintas características de fosilización. El origen del carbón reside en restos de plantas y árboles que se hundieron en pantanos y se pudrieron por acción del agua y las bacterias. Estos se fueron cubriendo poco a poco de capas sucesivas de fango que solidificaron y se convirtieron finalmente en rocas. Químicamente, en su mayor parte está formado por grafito, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. El carbón se puede clasificar en tres tipos: el lignito, la hulla y la antracita. El lignito se considera como carbón a medio formar y posee una proporción baja de carbono y generalmente se halla cerca de la superficie. La hulla es el tipo de carbón más común, con una mayor proporción de carbono, menor porcentaje de humedad y mayor poder calorífico, pero se encuentra a mayor profundidad y su combustión origina problemas ambientales principalmente por el contenido de azufre que contribuye a la formación de lluvia ácida. Y finalmente, la antracita, la forma última del carbón. Es el más rico en carbono, menos contaminante y tiene mayor capacidad energética, pero es el menos abundante ya que se encuentra en finas capas a mayor profundidad y su extracción resulta muy costosa. El petróleo es un líquido oleoso. Su origen es la composición de restos de animales y plantas, cuya degradación resultó en grasas que se acumularon en las cercanías de mares y lagos. Esta mezcla quedó cubierta por capas de agua. Con el paso del tiempo, el peso de los sedimentos y el calor de la tierra originaron las condiciones necesarias de presión y temperatura para la formación de petróleo y gas natural. El origen del gas natural es el mismo del petróleo y está compuesto por volátiles de bajo peso molecular, 80% de metano, 13% de propano, 3% de butano y el resto en otros elementos. Se encuentra junto al petróleo y luego, por un proceso de licuación, se separan los gases y son envasados a presión y empleados como combustible. El carbón es utilizado en varios campos. Las centrales térmicas de carbón pulverizado constituyen una de las principales fuentes de energía eléctrica a nivel mundial. El coque, producto de la pirólisis del carbón en ausencia de aire, se utiliza como combustible y reductor principalmente en hornos. 2/3 de la producción mundial de acero se produce de este modo. Históricamente se utilizaba como combustible doméstico y hoy en día se sigue utilizando en algunos países para calefacción. También, por un proceso de gasificación, se obtiene un gas llamado gas de síntesis, el cual es una materia prima básica para producir metanol, gasolina y gasóleo, que se utilizan para automoción. Dependiendo del derivado del petróleo, posee aplicaciones diferentes. La gasolina es la principal fuente de energía que utilizan los vehículos de combustión interna, como motos, tractores y automóviles. El queroseno para calefacción doméstica, turbinas a gas y motores a reacción. El diésel, por su costo inferior, son utilizados por camiones y transporte público. El fulóleo, uno de los más pesados, es utilizado como combustible en plantas eléctricas, en calderas y hornos a gas, así como también en buques y embarcaciones marítimas. Y por último, el gas natural, entre los que se destaca el gas butano y propano, como la bombona que utilizamos para la cocina o la calefacción, compuesta principalmente por gas butano. El número de octano, a veces denominado octanaje, es una escala que mide la capacidad antidetonante del carburante cuando se comprime dentro de un cilindro de un motor. Es una propiedad esencial en los carburantes utilizados en los motores encendidos por chispa y que siguen un ciclo termodinámico descrito por el ciclo Otto. Para definir el número de octanaje se eligieron dos hidrocarburos puros, conocidos por su comportamiento extremo desde el punto de vista de la detonación. El N-heptano con número de octanaje igual a 0, menos antidetonante, y el isoheptano con número de octanaje igual a 100, que es más antidetonante. Así, con la mezcla se define un combustible con mayor o menor número de octano. Por ejemplo, si una gasolina presenta propiedades antidetonantes similares a una mezcla de 95% de isooctano y 5% de N-heptano, se dice que tiene un número de octano de 95. Entonces, si un combustible no posee el índice de octano suficiente, cuando es usado en motores con elevadas relaciones de compresión, se puede producir autoencendido. Esto quiere decir que la mezcla hace ignición por acción de la compresión y no de la chispa de la bujía. La combustión es demasiado rápida y dará lugar a una detonación prematura en la fase de compresión. Esto reduce drásticamente el rendimiento del motor y provoca severos daños en el mismo. Por otra parte, el índice de cetano es el que se utiliza para caracterizar la volatilidad y la facilidad de ignición del combustible utilizado en los motores diésel.
Cuanto más elevado es el número de cetano, menor es el retraso en la ignición y mejor es la calidad de combustión. Por el contrario, aquellos carburantes con bajo número de cetano requieren mayor tiempo para que ocurra la ignición y después queman muy rápidamente, produciendo así altos niveles de elevación de presión. En definitiva, es un indicativo de la eficiencia de la reacción que se lleva a cabo en los motores a diésel. El azufre en los combustibles se puede encontrar en varios niveles, que dependen del crudo del cual se extrae, como también de la forma en que es contenido. El contenido de azufre se puede medir en los combustibles en dos escalas, el porcentaje de peso o en partes por millón por peso. Por ejemplo, el petróleo crudo que contenga menos de 0,5% de sulfuro del porcentaje del peso en él es considerado que tiene bajo contenido de azufre y es conocido como petróleo crudo dulce, mientras que los que contengan más de 0,5% del contenido de azufre son conocidos como petróleo crudo agrio. El azufre trae dos consecuencias importantes en los procesos de combustión. La primera tiene que ver directamente con los efectos en el ambiente y la salud, debido a los óxidos contaminantes que se emanan de la combustión. En segundo lugar, se encuentran los efectos que ocurren directamente en los componentes del motor. ¿Qué son partículas por millón? Es una unidad de medida de concentración, lo que significa la cantidad de unidades de una determinada sustancia dentro de cada millón de unidades del conjunto. Por ejemplo, si se tiene un conjunto de 1.000.000 de granos de arroz y se pinta un grano de arroz de color negro, entonces existe una parte por millón. También se puede expresar en porcentajes, pero ya no sería en tantos por millón, sino en tantos por mil. En este caso, 10.000 partes por millón es igual a 1%. Para cada componente que forma parte del combustible, existen regulaciones de la cantidad de partes por millón que se espera que se tengan al ambiente. Según cada país, estas restricciones pueden cambiar. Para los Estados Unidos, la regulación en contenidos de sulfuro es la siguiente. En el diésel vehicular en el año 2006 era de 15 partes por millón. Para el no vehicular en el año 2012 era de 15 partes por millón. Para motores marinos de combustible, según la Organización Internacional Marina, en el 2015 debía ser de 10.000 partes por millón. Para la gasolina, se esperaba un promedio de 120 partes por millón, con un límite de 300 partes por millón en el 2003. A partir de 2006, se limitó a un promedio de 30 partes por millón, con un límite de 80 partes por millón. Pero para enero del 2017, se espera tener un promedio de 10 partes por millón, con un límite de 80 partes por millón. En las refinerías petroleras, la separación de los derivados se efectúa en las torres de fraccionamiento o destilación primaria. Para ello, se calienta el crudo a 400 grados centígrados, para que entre vaporizado a la torre de destilación. Aquí, los vapores suben a través de los pisos o compartimientos que impiden el paso de los líquidos de un nivel a otro. Al ascender por los pisos, los vapores se van enfriando. Este enfriamiento da lugar a que en cada uno de los pisos se vaya condensando distintas fracciones, cada una de las cuales posee una temperatura específica de licuefacción. El residuo de vacío contiene la fracción de los combustibles pesados que se utilizan en las calderas termoeléctricas. La primera fracción que destila la torre primaria es el gasóleo, que tiene un intervalo de ebullición entre 250 a 310 grados centígrados. De aquí se obtiene el combustible llamado diésel, para tractores y camiones. La siguiente fracción, alrededor de los 190 grados centígrados, está constituida por queroseno, utilizada para los aviones. La próxima fracción está alrededor de 140 grados centígrados, de la cual se extrae la gasolina utilizada por la mayoría de los vehículos. La fracción alrededor de los 70 grados centígrados es el gas LP, combustible que se distribuye en cilindros y tanques estacionarios para casas y edificios, denominados propano y butano. La última, a 20 grados centígrados, es el principal componente del gas natural. Se suele vender como combustible en las ciudades, en donde se cuenta con una red de tuberías especiales para su distribución. Este combustible contiene cantidades significativas de etano. De todo lo que hemos descrito se ve claramente cómo casi el total de cada barril de petróleo que se procesa en las refinerías se destina a la fabricación de combustibles. Para el 2014, en el mundo se producían cerca de 93 millones de barriles de petróleo por día. Los 10 primeros países productores de petróleo son Estados Unidos con 14 millones de barriles por día, Arabia Saudita con 11.600.000, Rusia con 10.800.000, China con 4.500.000, Canadá con 4.300.000, los Emiratos Árabes Unidos, Irán e Irak cerca de los 3.400.000, Brasil con 3 millones y por último México con 2.800.000. Entre estos 10, poseen alrededor del 65% de la producción mundial de petróleo,
Venezuela se encuentra en el puesto 12, con 2.685.000 barriles de petróleo por día. Para el carbón, en todo el mundo se produce alrededor de 9.350 millones de toneladas cortas. De estos, China produce aproximadamente 4.400 millones, posicionándose como el primer productor mundial, con el 47% de la producción total. Seguido por Estados Unidos con 980 millones e India con 675 millones. El resto es producido por otros países. La producción de gas natural se cuantifica en miles de millones de metros cúbicos. La producción mundial está alrededor de 3.485, de los cuales Estados Unidos produce 732, ubicándose como el primer productor con 21% de la producción total, seguido por Rusia con 578 e Irán con 172. Venezuela se encuentra en el puesto 29, con aproximadamente 21.000 millones de metros cúbicos. El resto es producido por varios países. La producción de biocombustibles se cuantifica en miles de barriles de petróleo por día, y el mundo produce alrededor de 1.900, de los cuales 940 son producidos por Estados Unidos, ubicándolo como el primer productor con aproximadamente el 50% de la producción mundial, seguido por Brasil con 449 y Alemania con el 68. El resto es producido por varios países. Los combustibles alternativos están derivados de otras fuentes además del petróleo. El etanol es un combustible renovable de materiales de plantas como maíz, caña de azúcar y pastos. L10, L15 y L85 son mezclas de etanol con gasolina. El número después de la E indica el porcentaje de etanol por volumen. El biodiesel es el combustible de diésel hecho de aceite vegetales, grasa animal o grasa reciclada de restaurantes. Es seguro, biodegradable y produce menos contaminantes que el diésel a base de petróleo. El biodiesel puede ser utilizado en su forma más pura, B100, o mezclado con diésel de petróleo. Las mezclas más comunes incluyen B2, que significa 2% de diésel, o B5 o B20.